el primer fenómeno que puede resultar una amenaza a la validez interna del que vamos a hablar es el sesgo por omisión de una variable relevante, ¿sí? Sesgo por variable omitida. Para poner un ejemplo simple que ya hemos visto, supongamos que el modelo de regresión poblacional es este, ¿sí? Y depende de x1 y de x2, y resulta ser que nosotros proponemos estimar esta ecuación de regresión, o sea, omitimos x2, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, si x2 efectivamente es una variable relevante y había cierto grado de relación, ¿sí? Cierta correlación entre x1 y x2, bueno, eso ya nos inducía un sesgo en la estimación de beta 1, ¿sí? Supongamos que beta 1 es el efecto y el efecto causal que nos interesa estimar, ¿sí? O sea, lo que nos interesa es la relación entre x1 e y, el efecto de x1 en la variable y, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de esta regresión. ¿Mm? Bueno, en este caso, de vuelta, si estimamos esto, vamos a tener una estimación sesgada e inconsistente, ¿sí? Si x2 efectivamente fuera relevante y estuviera relacionada en cierta medida con x1. Entonces, aquí, ¿cómo podemos darle tratamiento a este problema? Bueno, si x2 es un factor relevante y además es observable, ¿sí? Es decir, conocemos este, los valores que toma para las observaciones de esta muestra, bueno, lo podemos introducir como variable de control. Si lo introducimos como variable de control, vamos a estimar esta ecuación poblacional, ¿sí? Y entonces el efecto digamos, estimado a través de beta 1 sombrero, va a ser el efecto de x1 sobre y controlando por x2. Ahora, si x2 no fuera relevante, pongámosle que nosotros nos equivocamos y creemos que x2 es relevante, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Algo que en la práctica puede pasar, porque la ecuación de regresión poblacional no la conocemos con certeza en la práctica, ¿sí? Entonces, nos puede pasar que nosotros creamos que era esta la ecuación de regresión poblacional y no era, en realidad era esta. Bueno, ahí incurrimos en el problema de inclusión de una variable irrelevante, cuya consecuencia era la pérdida de eficiencia de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Eh, con lo cual, moraleja de esto, ¿sí? Bueno, acá hay un trade-off del que ya hemos hablado, sí que es el trade-off entre sesgo y varianza. Eh, básicamente, si x2 es una variable relevante, ¿sí? Y nosotros la omitimos, lo que tenemos es un problema de sesgo. Entonces, bueno, si la incluimos en la estimación, ¿sí? Pensando que era una variable relevante, bueno, vamos a lidiar con el problema de sesgo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a reducir el sesgo o hacer que el sesgo sea cero, ¿sí? Eh, pero eventualmente puede ser que en realidad no fuera relevante, ¿sí? Que lo que incluimos es una variable irrelevante y entonces el costo que pagamos por esa preocupación por el sesgo es pérdida de eficiencia, ¿sí? Eh, y también puede pasar el caso contrario, ¿no? Que digamos, bueno, no, la omitimos para evitar pérdida de eficiencia, pero que en realidad x2 efectivamente fuera relevante y en ese caso, digamos, inducimos un sesgo en la estimación, digamos, ¿no? Este, a costa de mejorar la eficiencia de los estimadores. Entonces acá hay un trade-off, básicamente, esa es la moraleja. Entonces, ¿cómo decidimos si tenemos que incluir una variable o no de control en la práctica? Bueno, a ver, hay algunas cosas que podemos usar de ayuda, ¿no? Primero lo que uno siempre tiene que tener en claro es cuál es el coeficiente o los coeficientes, podría ser más de uno, de interés en la estimación, ¿sí? Recién en este ejemplo dijimos, bueno, es beta 1, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la ecuación de Mincer, bueno, es el retorno a la educación, ¿sí? El coeficiente que acompaña a los años de educación. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Y lo tenemos que identificar justamente para después, eh, con parte de la herramienta que tenemos, eh, ahora lo vamos a ver, poder darnos cuenta de, digamos, si estamos ante un problema de sesgo por omisión de variable relevante o no. ¿Mm? También tenemos que hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio a priori, para identificar variables omitidas que puedan generar sesgo. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que pensar, razonar, ¿sí? Y que inclusive nos podemos ayudar leyendo literatura ya existente sobre la temática, ¿sí?
Por ejemplo, eh, cualquier persona que haya leído un poco sobre ecuación de Mincer sabe que la habilidad laboral es un factor relevante omitido, ¿sí? En la ecuación de Mincer. Y que eso tiene, probablemente tenga bastante sentido pensar que es así. Entonces, nos podemos ayudar un poco con la lectura de literatura sobre la temática, digamos, pensar un poco, digamos, que bueno, qué factores se podrían estar omitiendo aquí, ¿sí? Entonces, esto es algo que, un ejercicio mental que tenemos que hacer antes de la estimación, ¿sí? Antes de la estimación. Y luego podemos empezar a introducir variables de control, ¿sí? Obviamente aquellas cosas que sean medibles y chequear, ¿no? Chequear fundamentalmente dos cosas, la significatividad estadística de esas variables de control, si deseamos evitar el problema de irrelevancia de esas variables, de la inclusión de variables irrelevantes, digamos, ¿sí? Y también en qué medida, cuando incluimos estas variables de control en la estimación, cambian los coeficientes estimados, ¿sí? Lo cual nos da un indicio de si hay sesgo por omisión o no. Es un indicio nada más, ¿sí? ¿Y por qué nos da un indicio de sesgo por omisión o no? Bueno, porque si yo, por ejemplo, al estimar esta regresión solo con x1, ¿sí? O tengo un valor de beta 1, ¿sí? Si efectivamente x2 fuera relevante en esta ecuación de regresión, bueno, el valor que obtenga beta 1 va a ser sesgado. Entonces, si al incluir x2 en la estimación el valor de beta 1 cambia mucho, eso es un indicio, ¿sí? Una pista de que efectivamente podría haber un sesgo por omisión importante, ¿sí? Porque cuando meto x2 en la estimación cambia mucho la estimación, ¿sí? Entonces, la estimación previa de beta 1, sin incluir x2 en la ecuación de regresión, podría estar sesgada, ¿sí? ¿Mm? Y una cuarta cuestión muy relevante y que se utiliza mucho en la práctica, en los papers, ¿sí? ¿Mm? Es incluir una tabla con los resultados de todos los modelos estimados, ¿sí? Con y sin las variables de control, y que la persona que lea el estudio pueda ver, así como lo vimos nosotros, cómo cambian las estimaciones cuando incluimos y cuando excluimos a las variables de control, ¿sí? Entonces, justamente lo que se estila muchas veces es incluir esa tabla y en columnas tener las estimaciones y bueno, mostrar, por ejemplo, una columna cómo es la estimación de beta 1 y de beta 0, pero sobre todo de beta 1, ¿no? Cuando incluimos solo x1 como explicativa y ver cómo cambia, ¿sí? En la columna siguiente cuando incluimos también x2 en la estimación, ¿sí? Entonces, así la persona que lee el estudio, bueno, puede seguir los resultados, los mismos resultados que vimos nosotros, ¿sí? Eh, en el estudio, ¿sí? O sea, cuando lee el trabajo. Por ejemplo, puede ver, bueno, lo que nosotros decimos de que, bueno, si metemos, por ejemplo, la variable x2, hay un cambio muy significativo en la estimación de beta 1 y eso lo consideramos un indicio de sesgo por omisión, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué ocurre si la variable omitida no es observable? Bueno, ahí tenemos un problema, es el ejemplo de la habilidad laboral, en la ecuación de Mincer, ¿sí? ¿Cómo podemos lidiar con ese problema? Bueno, ya lo hemos conversado en parte, sí, en parte. Las dos cosas que hemos conversado es la utilización de variables proxy, sí, que es buscar una variable que esté muy relacionada con la habilidad laboral, ¿sí? Por ejemplo, nosotros utilizamos el IQ, ¿sí? Esa medida de inteligencia, o el resultado de un examen sobre el mundo del trabajo, ¿sí? Como proxy de la habilidad laboral. ¿Mm? Entonces, metemos esa variable que no es la habilidad laboral, pero es muy parecida o está muy relacionada con la habilidad laboral. Entonces, de esa manera resolvemos el problema de variable omitida. Otra alternativa es el método de variables instrumentales, ¿sí? Instrumentar la variable en la que tenemos un problema de endogeneidad, ¿sí? En este ejemplo que estamos planteando aquí sería x1, ¿sí? X1, debido a la omisión de x2 que queda metido acá adentro, pasa a tener una relación, ¿sí? Con el término de error u de esta ecuación de regresión, siempre que x1 esté relacionado en cierta medida con x2. Y eso nos induce un sesgo por omisión de variable relevante, ¿m? En la estimación de beta 1. Entonces,
lo que consistía el método de varianza instrumentales es en buscar una variable que no forme parte de este modelo, pero que sí esté relacionada con x1 y a través de x1 influye indirectamente en y, ¿sí? Entonces podría ser de vuelta el ejemplo de la ecuación de Mincer, podría ser, por ejemplo, justamente lo vimos en el ejemplo del paper de Carr, ¿no? La distancia a, digamos, respecto a el lugar de residencia de la persona a instituciones educativas, alguna medida de eso, ¿sí? Eh, o podría ser, como ustedes habrán visto en la guía práctica de esa semana, la educación de los padres, la educación de las madres, o las dos, ¿sí? Se puede instrumentar con más de una variable, ¿ok? Eh, que son variables que no tienen directamente una influencia sobre el ingreso de las personas o el logaritmo natural del ingreso de las personas, sino que influyen solo a través de los años de educación, se presume. Y hay dos alternativas más de las cuales de esta vamos a hablar esta misma semana, que son experimentos aleatorizados, ¿sí? Bueno, lo que nosotros podríamos hacer si la problemática de investigación lo permite, ¿sí? No sería el caso de la ecuación de Mincer justamente, pero es, bueno, hacer un experimento en donde aleatoriamente dividimos a la muestra con que trabajemos en grupo control y grupo de tratamiento, y al grupo de tratamiento le aplicamos justamente eso, un tratamiento, y al grupo control no, y vemos cuál es el efecto de ese tratamiento, ¿sí? ¿Ok? Eh, bueno, digamos, eh, ejemplos típicos de estos son, hay en medicina, ¿sí? Por ejemplo, para las pruebas de vacunas, ¿sí? Eh, pero bueno, ya hablaremos, no voy a hablar mucho más de esto porque hablaremos en siguientes videos de esta semana, ¿sí? De esta temática. Y la semana que viene, sí, ya en el final de la materia, vamos a hablar de esta cuarta posibilidad que es la estimación por datos de panel, ¿sí? Y esto nos va a permitir también resolver el sesgo por omisión de variable relevante inobservable, siempre y cuando ese factor inobservable que estamos omitiendo podamos asumir que no cambia con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si en la ecuación de Mincer podemos asumir que la habilidad laboral no cambia con el tiempo, bueno, con la estimación a través de métodos de datos de panel, vamos a poder resolver ese sesgo, ¿sí? Por la omisión de habilidad laboral. Tal vez la habilidad laboral pueda cambiar con el tiempo, ¿sí? Tal vez no es el mejor ejemplo, pero si no podemos pensar en el caso de una cierta capacidad innata de las personas para el trabajo, ¿sí? Entonces, si hay gente que tiene cierta capacidad este, innata mayor, ¿sí? O sea, si tiene más capacidad para trabajar que otras, ¿sí? Por lo tanto se desempeña mejor en el mundo del trabajo. Bueno, si es una capacidad justamente innata, probablemente no cambie con el tiempo, ¿sí? Ok, entonces, siendo así, ese tipo de fenómeno eh, podría tratarse, ¿sí? O darle un tratamiento a través de la estimación por datos de panel. Pero bueno, de vuelta, lo vamos a hablar la semana que viene, bien concretamente en qué consiste. Por ahora solo se lo quiero mencionar para que lo tengan en el radar. Cortemos acá con este video para no hacer toda esta tanda de videos muy largas, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de amenaza a la validez interna por omisión de una variable relevante. Ahora, en el siguiente video vamos a seguir hablando de esto que apareció en pantalla, ¿sí? De forma funcional incorrecta.